21 a 24 minutos en Enfoque Político este jueves recargado, como lo veníamos diciendo, y bueno, para nosotros es un gusto estar en comunicación con la doctora Silvina Martínez. Doctora, ¿cómo está? Nicolás de Enfoque Político. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, doctora. Bueno, estábamos comentando un poco la realidad en el programa, que es un magazine semanal, pero nos quedamos un poco cortos con el tiempo porque pasan tantas cosas en este país que uno entra ya por lo económico, lo judicial, y es una vorágine que uno no termina nunca de estar tranquilo y relajado. Es cierto, pasan tantas cosas, pero bueno, no damos abasto para informar y para analizar todo lo que está sucediendo. Sí, bueno, ya que decís eso, quería hacerte una consulta con respecto a cómo ves lo de la Corte Suprema, que va a definir con respecto a los jueces que investigan, mayormente estos 3 jueces que investigan las causas de Cristina Kirchner, que bueno, tengo entendido que vos sos una de las denunciantes. Sí, bueno, a ver, es muy grave, ¿no? Ya lo que está ocurriendo a esta altura, lo que ha pasado con los jueces, el encontrarnos en esta situación ante la Corte Suprema, que la Corte Suprema no se pueda poner de acuerdo en una situación que claramente es un avasallamiento hacia el Poder Judicial, a la independencia del Poder Judicial, inamovibilidad de los jueces, y sumado al hecho de que todos estos jueces tienen o tuvieron intervención con causas de corrupción de la actual vicepresidenta, ¿no? Y que fue un pedido expreso de ella de aniquilar, de terminar con las causas de corrupción, con lo cual creo que se trata de una gravedad que no solamente nos afecta en lo que tiene que ver con las garantías y los derechos constitucionales, sino que nos afectan en general con la visión que pueden tener en el mundo con relación a nosotros, y las inversiones, el presupuesto, el dinero, el dólar, o sea, son un montón de cosas que están relacionadas, creo yo, con lo que estamos viviendo actualmente en la Argentina. Claro, ¿vos crees que entonces la Corte está dudando tanto porque hay alguna interna, hay alguna presión política? Bueno, la presión política es evidente porque está claro, porque lo palpamos y lo vemos, inclusive a lo que dijo Leopoldo Moró la semana pasada con respecto a los juicios políticos a miembros de la Corte Suprema. Es como que hay un clima realmente poco democrático en cuanto a la actuación de la Corte Suprema con esta decisión. Pero ¿vos creés que la Corte va a favorecer en este caso a la vicepresidenta? Porque la realidad es que si suspenden a estos 3 jueces, que la Corte misma dio el ok en el 2018. Sí, a ver, yo quiero pensar que no va a suceder, ¿no? Yo todavía tengo la esperanza de que esto no va a pasar y bueno, a la larga los jueces van a terminar poniéndose de acuerdo en una situación que podrían tener una salida intermedia manifestando de que, bueno, de que los jueces, de que esto es válido y si quieren de acá en adelante establecer lineamientos para futuras resoluciones o decisiones. Lo cierto es que estos jueces habían sido designados con una normativa diferente, en un contexto diferente, donde la Corte ya había dicho que era válido, y después fue modificada esa normativa, con lo cual ya no se podría hacer esos traslados, y hoy está claro cómo debería ser, con lo cual yo creo que, debería ser más simple la decisión de la Corte, tomando en cuenta que ya opinó y tomando en cuenta de que estas personas están ejerciendo el cargo desde hace muchísimo tiempo, teniendo derechos adquiridos más allá de las garantías constitucionales de los jueces. Claro. Y en cuanto a la parte judicial de las causas, las pruebas en contra de la vicepresidenta son elocuentes, ¿es así? O sea... Exactamente. Mira, lo cierto es que la cantidad de causas que tiene ella en este momento en instancia de juicio oral tiene una cantidad de pruebas que son muy difícil de refutar. Y la prueba de eso no es solamente que lo puedo decir yo, lo pueden decir los fiscales que intervienen en las causas, los abogados denunciantes, sino la propia actitud de la vicepresidenta con sus abogados, ¿no? Cuando vos tenés un cliente y es inocente, tratás de presentar todas las pruebas necesarias para que se demuestre su inocencia y que la causa se cierre lo antes posible.
Si vos no lo podés hacer es cuando vas con chicanas, con artilugios procesales para conseguir las nulidades, como están haciendo con la causa de los cuadernos de la corrupción. Tratás de frizar las causas como sucede con Otesú y los Sauces para que no avancen, pero no hay, digamos, sobreseimientos o absoluciones de las graves, condenas hoy que existen, no condenas, pero sí procesamientos contra la vicepresidenta por delitos tan graves como lavado de dinero y asociación ilícita. Silvina, Gustavo te habla, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mira, tengo entendido que, bueno, va a cobrar la pensión la señora Cristina de su marido. Calculo que eso estaría dentro de lo que corresponde, pero ¿es posible que no va a pagar ganancias por eso, más el retroactivo de todos los años que no cobró? Claro, bueno, ahí tenemos las dos cuestiones. En realidad no le corresponde por lo siguiente, porque esto no es una pensión o una jubilación de una persona que aportó toda su vida, falleció su marido, quien también aportó toda su vida, y recibe la jubilación y la pensión que puede suceder en un régimen previsional común, sino que son pensiones y jubilaciones de privilegio por una ley especial. Aquellos que ejercieron la presidencia y estuvieron 4 años en el mandato, sí. Reciben al finalizar su mandato una jubilación, y en caso del fallecimiento de ese titular, su viuda recibe una pensión de privilegio. Ahora, expresamente la ley establece que quien cobra ya un beneficio por esta ley especial no puede percibir otro por la misma ley o por cualquier otra que tenga que ver con un ingreso del Estado, pero específicamente lo establece, o sea, si ella ya cobra la pensión por Néstor Kirchner, no puede cobrar su jubilación, o al revés, digamos, tiene que optar por una de las dos. Bueno, esto es lo que ella está cuestionando, y parecería, por lo menos en la decisión de un fiscal, que se lo van a otorgar. Y lo más grave es que a su vez no quiere pagar ganancias por, su reclamo tiene que ver con estas dos jubilaciones o pensiones de privilegio que le permitirían aumentar considerablemente sus ingresos, además de su salario como vicepresidente de la Nación, y no pagar ganancias por este tema, cuando cualquier trabajador con un sueldo que está por debajo de la canasta familiar paga ganancias. Sí, es una cosa de loco. Silvina, además a contramano del sentido común, en pandemia, donde toda la clase media, la clase trabajadora se tiene que ajustar el cinturón porque por la devaluación, por los desastres que hacen los políticos. Ella sin escrúpulos quiere ganar más de lo que ya tiene y de lo que ya gana. O sea, ni siquiera dice, bueno, yo esto lo peleo y lo dono a algún lugar. No, ella lo quiere ganar y quiere cobrar y quiere seguir acumulando su fortuna. Sí, es lo que vos decís, ¿no? Donde te piden solidaridad para los que menos tienen, aquellas personas que se han bajado las jubilaciones, la situación económica, de pobreza, de la cantidad de empleos perdidos, de la gente que está cobrando a la mitad de su salario, con suerte si lo cobra, y en este contexto donde la plata sale todo del mismo Estado, del mismo bolsillo, en un gesto claro político, ¿no? Donde se le está pidiendo a la política un gesto, pero todo lo contrario al gesto que está dando Cristina Kirchner con estos reclamos. Sí, inclusive fíjate que ahora viene como una especie de control de lo que van a decir todos los periodistas, que lo llaman, nodio, y tengo entendido que hiciste una denuncia por eso, ¿puede ser? Sí, todavía no la instrumenté, pero sí, tiene que ver con la Defensoría del Público, donde creó este nodio, ¿no? Donde se está planteando el dinero que ya lleva gastado del presupuesto, como también se está planteando la cantidad de cargos que posee, pero fundamentalmente una cosa que me llamó mucho la atención, se habían designado una serie de directores en este organismo, dándole una antigüedad de 10 años. Cuando el organismo tiene una antigüedad de 8, pero fueron designados en mayo, entonces a estas personas le pagan una antigüedad de 10 años cuando no la tienen, y además ni siquiera existía ese organismo hace 10 años, ¿no? No, lógico, una locura. Sí, es nuevito, pero bueno, vamos por buen camino, y Lázaro también parece que va por buen camino, porque parece que no quiere, ahora que recuperó la libertad, yo creo que está libre, por más que, como dice Nicolás, que está en la casa, yo creo que en el sur debe estar caminando tranquilo esta persona, y parece, es cierto que quiere recuperar, como es Austral Construcciones, y encima no quiere pagar los impuestos o algo de eso.
Sí, bueno, es una locura porque él tiene su empresa quebrada, Austral Construcciones, Claro. y se metió en la moratoria que se sancionó este año por deudas con la FIP, donde se conoció como la cláusula Cristóbal López, pero también incluyó a Lázaro Báez, y bueno, pidió entrar en esta moratoria, y si la FIP se le aprueba, no solamente recupera su empresa porque se levanta la quiebra, sino que va a pagar lo que adeuda a la FIP en numerosos conceptos, en muy cómodas cuotas a muchos años, ¿no? Sí. Donde ya tiene varios planes de pago caídos, donde no es, digamos, que tiene antecedentes de ser cumplidor de los planes de pago, sin perjuicio de eso, bueno, va a recuperar su empresa, en cómodas cuotas le va a pagar al Estado, y quién te dice, lo tendremos en poco tiempo otra vez licitando obra pública. Sí, eso es lo que más miedo me da, porque él creo que tenía en el sur, ¿cuánto dijiste, Nicolás? El 83-85% ganaba, las tenía él. La doctora Martínez sabrá bien cómo fueron los inicios de Lázaro Báez, que era un simple empleado bancario, que a partir del 2005, con el matrimonio Kirchner en la presidencia, él comenzó a tener su propia empresa y sorpresivamente a licitar el 80% de las obras públicas de Santa Cruz. Sí, claro, y además no solamente eso, sino que tampoco tenía no prestaba las garantías necesarias en las licitaciones que ganaba, no tenía la estructura necesaria para ni siquiera presentarse en esas licitaciones, mucho menos ganarlas. O sea, hay una serie de irregularidades muy fuertes, bueno, que provocan que después esté hoy en el juicio de obra pública, donde está sentado junto a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Doctora, ¿usted qué cree? ¿Ese juicio, con las pruebas contundentes que hay, puede tener sentencia firme en caso de que, supongamos que la Corte se ajuste a derecho y diga que continúan los tres jueces? ¿Usted cree que puede haber una sentencia? Y para el oyente común que por ahí no sabe cómo es, porque la vicepresidenta tiene fueros. Sí, exacto, ella tiene fueros. A ver, son jueces diferentes, no está en este caso de obra pública, pero bueno, claramente la decisión que se tome va a afectar a cualquiera de los jueces que las están juzgando, ¿no? Sí. Entonces, más allá de esa situación, yo creo que las pruebas son contundentes, es el juicio que más avanzado está en el juicio de obra pública. Hay muchísimos testigos ofrecidos que se iban a demorar mucho tiempo, aún así la cantidad de presiones que se ejerce sobre la Fiscalía y los jueces es, digamos, muy vergonzosa, ¿no? Parecen los jueces los abogados defensores y los otros parecen que están en el banquillo de los acusados, ¿no? Sí. Es el mundo al revés. Y en caso de que, por ejemplo, salga con sentencia firme, bueno, ellos apelan y ella, al tener fuero por ser presidenta del Senado, vicepresidenta de la Nación, se tendría que hacer un juicio político. ¿Usted cree que esa sentencia tarda en llegar? El doctor Sapsay nos decía que solamente el 1% de los casos de corrupción tienen sentencia firme y van a la cárcel las personas corruptas en Argentina, y que yo creo lo mismo, aproximadamente tarda 10 años como mínimo. Exactamente. O sea, pensá que todavía se había establecido en un momento que las testimoniales iban a tardar 4 años. Ahora muchas fueron desistidas, pero Claro. yo creo que el año que viene todavía se van a seguir tomando testimoniales en el juicio de obra pública. Y después, hasta que se tenga la condena y pase las distintas instancias de revisión, hasta tener una condena firme, va a pasar el tiempo más que suficiente. Y bueno, si ella no tiene fuero, tendrá la edad necesaria para no tener una prisión. Pero bueno, a mí lo que me preocupa no es que tenga una prisión, sino lo que me preocupa, digamos, es la devolución del dinero, ¿no? Que eso es lo más importante. ¿Vos creés que la puedan llegar a devolver el dinero? No, claramente no, ha tomado muchas maniobras en pos de eso, pero bueno, sería lo principal, ¿no? Que el Estado pudiera recuperar el dinero que se le ha robado. Sí, por lo menos algo, sin lugar a dudas. Doctora, Sí, algo. la saco un poco de lo judicial. Usted que, bueno, por investigar tanto a Cristina, quizás la conozca un poco mejor que nosotros, en cuanto, no personalmente, pero sí por sus actos. ¿Usted cree que es esa persona que nosotros creemos que es, que opera desde las sombras, que
ejerce un doble comando en cuanto a la presidencia de Alberto Fernández, que maneja hilos de presión interno a la justicia. O sea, ¿esa es la verdadera Cristina Fernández o es, como dicen ellos, que los grupos hegemónicos están atentando contra ella y contra el partido y contra su obra de bien hacia los argentinos? ¿Cuál es la verdadera Cristina Kirchner? Yo creo que sí, yo creo que es la que pensamos nosotros, y eso se ha visto, basta con leer el libro de ella, no te digo ni siquiera las escuchas que se han filtrado con relación a lo que ella hablaba con Parrilli. Sí, lo pasamos un rato nosotros. Si uno lee su libro, donde tiene un filtro, fue depurado, fue corregido, etcétera, es Cristina en estilo puro, y bueno, el estilo puro es lo que vemos nosotros. Y es la de las escuchas. Exacto. Insultando, menospreciando y diciendo y ordenando a la justicia, a las presiones y todo lo que tiene que hacer. O sea, es ella misma. Exactamente, considerándose superior de los demás y bueno, y en ese sentido creemos que es la que se nota, ¿no? Digamos, lo que es. ¿Sufriste aprietes, Silvina? A ver, sí, siempre sucede eso, amenazas de distintas maneras, ¿no? Sí. Haciéndote denuncias, cada vez que uno denunciaba, te denunciaban. Yo creo que ya dejaron, ¿no? Porque ya me han denunciado por todos los delitos habidos por haber, del menos homicidio, que Sí. en cualquier momento se les ocurre, me han denunciado por todo lo que hay en el Código Penal. Y bueno, sin embargo, la diferencia es que mis denuncias prosperaron y hoy está Cristina sentada en el banquillo de los acusados, y las denuncias que ellos me hicieron están todas archivadas por sobreseimiento, por inexistencia de delito. Así que a mí me dan vuelta y no me puede sacar 10 centavos, a Cristina no es necesario dar la vuelta para que le sigan brotando los millones por todos lados. Y aparte creo que se encontraron con una mujer fuerte, muy bien plantada, y no van a poder con eso. Se te nota a vos, independientemente, bueno. pero independientemente de tu profesión, se nota que estás muy bien plantada, y eso, bueno, a ellos no les gusta, ¿viste? Seguramente. Exactamente, eso es lo que no les gusta. Entonces, bueno, y también yo creo que hasta a veces los propios militantes terminan creyendo las cosas que nosotros denunciamos, pero es porque las denunciamos con las pruebas, con lo que surge de la propia información pública. Basta con buscar un poquitito para encontrar lo que estamos denunciando, y bueno, si les molesta es la realidad, no es mi culpa, ¿no? Sí, tendrán que cambiar los gobernantes, no yo. O haber ido a séptimo grado, haber cursado como último año séptimo grado de matemática para darse cuenta que lo que ganaban en la función pública nunca puede ser motivo de tener tanta plata guardada, o tantos dólares o tantos millones acopiados, ¿no? Eso simplemente no necesita ninguna investigación. Es más, la última declaración jurada de Máximo, que para mí es apócrifa, o sea que está tiene un claro enriquecimiento ilícito, y no declaró, bueno, no sé quién es el que denunció que Máximo no sé si fuiste vos, creo que vos no fuiste la que denunció. Sí, yo lo denuncié. Lo denunciaste vos, mira, sí, no me acordaba. Que no, los números de los 20 y pico millones de dólares no eran esos, y es imposible que sea eso, sino que es mucho más. No, sí, de las propias intervenciones de la justicia determinó que a Máximo le correspondía cercano a los 26 millones de dólares, y Máximo declaró 6 millones de dólares, le faltaron 20, sí, exacto, ¿no? Sí, solamente evaluando los bienes de forma correcta, no estamos en el blanco, digamos, no estamos hablando de lo que podemos suponer que tiene y no ha sido declarado, sino lo que ha declarado. Bueno, y doctora, para ir cerrando, ¿cómo ve el futuro del país, y en lo político, en lo económico y en la justicia, que es lo que pasó con la Oficina Anticorrupción? Uno ve el presupuesto de Nodio, no sé cómo se llama. Nodio, y dice que la Oficina Anticorrupción, que es querellante en casi 30 y pico de causas, no hay fondos para que siga funcionando. ¿Cómo te llega todo esto, y cómo ves el futuro, en breve resumen, para ir cerrando, de este país? Bendito. Sí, mira, lamentablemente muy negro, ¿no? Me gustaría que fuera diferente, más allá de que uno pueda tener afinidad política o no tener afinidad política con el gobierno de turno. Me gustaría que a la Argentina le vaya lo mejor posible, ¿no? Por una cuestión lógica, porque eso repercute en todos los argentinos. Entonces, que al gobierno le vaya mal, o que a esta situación en la Argentina le vaya mal, más allá de pensar
yo lo sabía, yo no los voté, sí. Y esto era obvio que iba a pasar, me da bronca y me molesta porque, bueno, nos afecta a todo y va a ser muy difícil después volver a recuperar la normalidad, ¿no? Una mínima democracia. Nuestros bienes, se licúa todo. Sin lugar a dudas. Exactamente. Pero bueno, a ver, la Oficina Anticorrupción dijo eso y el otro día se había publicado en el Boletín Oficial 3 nuevas designaciones de cargos de los más altos. Así que es todo política que tiene un claro objetivo, que es la impunidad de los